mándela a la verga. Esa morra renunció a ti. Esa morra quiere tener otros vatos. Porque no te considera el amor de su vida. Yo sé que duele un chingo, yo sé que la imagen es gráfica, yo sé que es incómodo. Pero si no te enfrentas ahorita a la incomodidad de mandarla a la verga, vas a vivir en la incomodidad de estar con una mujer que no te quiere siempre. Por balance, si veo que mi pareja se está masculinizando, yo me tengo que feminizar. Mientras más te masculinices tú, por puro balance sistémico, más se va a feminizar tu hombre. Muy bien, se me acusa el tema que yo estuve con una chica de 15, eso es correcto, no hay ningún problema ahí. El caso de Osmar N., adolescente de 15 años, señalado por el ataque armado en una preparatoria privada de Lázaro Cárdenas, Michoacán, sigue causando conmoción. ¿Cómo me lo explico? Pero antes de seguir con el video, les recuerdo que tenemos un patrocinador que se llama Conversaciones Constructivas, que es un grupo de psicólogos y psicólogas formadas en terapia sistémica y terapia narrativa que ofrecen terapia de todo tipo, para individual, parejas, familias. Entonces, si tú quieres iniciar tu proceso terapéutico, ve a Conversaciones Constructivas, y si les dices que vienes de parte de Quique, o de Cómo Me Lo Explico, o de Luz, o del Floor Manager, te hacen el 50% de descuento en tus 2 primeras sesiones. Te hacen el 50% de descuento en tus 2 primeras sesiones. Así que no esperes más, ve a Conversaciones Constructivas, contáctalos en sus redes sociales o en los números, y 50% de descuento en tus 2 primeras sesiones. Y sigamos con el video. ¿Qué onda, gente pinche guapa? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cómo Me Lo Explico, un espacio en donde voy a tratar de responder todas las preguntas que quisiste hacerle a un psicólogo pero no sabías a quién preguntarle. Y hoy vamos a hablar de un tema que no nos pidieron hablar, pero creo que es muy importante que retomemos este tema hoy y las veces que sean necesarias para poder reflexionar al respecto. Y es que no es la primera vez que hablamos de este tema. Puedes ir a ver el video que hicimos sobre gurús de seducción, mujeres de alto valor, reaccionando a Rodrigo García Platas, reaccionando a Temach 2 veces. Y antes de que venga el temachito de confianza a querer defender a su pelón, no, ya ni siquiera es por vistas, porque ni siquiera es de los videos más vistos. Los videos más vistos que tenemos tienen que ver con otro tema muy diferente. Y sin embargo, a pesar de que ya hemos hecho un montón de programas hablando del tema, cada vez es más urgente que nos pongamos a reflexionar de manera más compleja este tema de los incels, la machósfera o la andrósfera o la manósfera o como lo quieran llamar, porque es preocupante que a pesar de las evidencias que hay, como que el hecho de que la mayoría de las personas que están dentro de la manósfera han sido procesadas legalmente y tienen acusaciones legales, como, ¿cómo se llama? El Tiki-Toki. También los 2 hermanos Tate, Tiki-Toki y varios otros de la manósfera que tienen cargos criminales, muchas veces derivados al manejo de este tipo de situaciones o a fraudes que se han demostrado. Pues la gente sigue creyendo en estas cosas, y hoy más que nunca creo que es preocupante, porque han de saber que el guión de este video lo teníamos pensado desde hace un montón de tiempo, y desgraciadamente hace unas semanas pasó un incidente en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en donde un chico de 17 años llamado Osmar N. Atentó contra la vida de 2 de sus profesoras de preparatoria. El menor fue detenido tras la agresión en la que murieron 2 docentes. Uno de los elementos centrales de la investigación es la actividad del joven en redes sociales. Reportes indican que durante la madrugada del mismo día publicó varias historias donde aparece vestido de negro y portando un arma de fuego. Y creo que es importante que hablemos de ya no solo de la manósfera, porque parece que es obvio que va a levantar sospechas o que va a levantar controversia, y de que van a venir morros, o ni siquiera morros, sino señores defendiendo a este tipo de personas, como este señor de aquí.
sino psicológicamente qué se está haciendo, porque a raíz de este y otros incidentes que han acontecido, varios investigadoras e investigadores que llevan años estudiando los estragos de este tipo de grupos están empezando a encontrar cosas en común, y les quiero dar herramientas a la gente que nos ve, tanto hombres como mujeres, a que traten de desvelar o de hacer una checklist de cosas que quizá les sean útiles a través de este video para que puedan detectar a su manósfero de confianza, porque los estragos que psicológicamente puede generar en las personas son de verdad preocupantes. Y bueno, para empezar, ¿les ha pasado que pareciera que nadie les entiende, pero ustedes entran a redes sociales y caen en un grupo que parece que les entiende, o que su relación que parece que entiende por lo que están pasando es realmente en línea? Bueno, pues ese es uno de los ingredientes más preocupantes para los hombres que están dentro de la manósfera y de los grupos de incels, que han de saber que lo incel surgió como un grupo de apoyo hasta cierto punto satírico o cómico. Este grupo de apoyo surgió en Canadá gracias a una chica que hablaba de cómo las personas inhábiles sociales o con ciertas características no eran sexualmente activos debido a sus características personales, pero no necesariamente tenía un componente de género. Era solamente un grupo de personas que se daban apoyo por no haber tenido contacto sexual a lo largo de su historia. Y eso era incel, que significaba involuntary celibate, y era más bien un grupo de apoyo y un grupo un poco de soporte, y hasta cierto punto cómico, porque la gente compartía sus experiencias de cómo por su torpeza social habían perdido alguna oportunidad o habían arruinado una cita, etc. ¿A qué nos referimos cuando decimos incel? ¿A qué nos referimos con esa palabra? Incel es un acrónimo de célibe involuntario. Yo creo que hay que hablar un poquito de historia, porque fíjate lo paradójico. Al menos lo que tenemos rastreado, sabemos que a finales de los 90s, 96, 97, es una mujer quien crea en redes sociales un espacio para hablar de las vivencias de mujeres jóvenes o de personas jóvenes en el tema de estos fracasos en pareja, en no poder establecer un vínculo erótico, sexual, emocional con alguien. La cosa es que este término se tergiversó, como todo lo bueno que pasa en psicología. Se tergiversó el término incel y terminó convirtiéndose en una palabra que representa ya ahora a un grupo de hombres que siguen unas ideas muy específicas, una ideología muy específica que ha sido muy estudiada. Y desgraciadamente esto me lleva a la segunda problemática que vi, que es por qué muchos hombres necesitan de un comandante que les diga cómo ser hombres, a pesar de que ellos lo son, a pesar de que allá afuera hay cualquier multitud y cualquier tipicidad de hombres, pero al parecer necesitan que un hombre les diga cómo ser hombre. Véanme, culeros, sí se puede. Y esta problemática me hizo pensar primero que quizá el problema no es que no sepamos qué es ser hombre, es que quizá lo que nos han enseñado históricamente que un hombre debiera ser está generando una crisis de identidad, porque no es el hombre que está pudiendo lograrse en las sociedades actuales. Y hoy vamos a tratar de hablar de este fenómeno tan complejo. De entrada quisiera hablar de algunas estadísticas que son preocupantes en mi país, que es México, acerca de la salud mental masculina específicamente. 8 de cada 10 hombres que intentan hacer su llavero para ir con San Pedro lo logran. Es decir, 8 de cada 10 hombres tienen intentos de hacerse su llavero y lo logran, de 10 que lo intentan, y esto por cada 100,000 habitantes. O sea, la proporción es 8-1 por cada 100,000 habitantes, lo cual debiera ser preocupante, porque allá afuera hay un montón de hombres diciendo a los hombres también nos matan. Bueno, pues estadísticamente los hombres se matan a sí mismos y lo logran, son bastante eficientes, y debería preocuparnos no si se mueren o no, sino cuáles son las causas que llevan a los hombres a hacer estos intentos. Y de acuerdo a unas investigaciones de la UNAM junto con el INEGI, en promedio las personas, los hombres, tardan 14 años en decidirse e ir a terapia, en contraposición al año
del año a 3 años que una mujer acude a terapia por alguna problemática. Es decir, de que una persona, un hombre, ve que hay un problema a que decide hacer algo al respecto, pasan 14 años. Y en esos 14 años puedes aprender 3 idiomas en Duolingo, puedes estudiar la prepa, la universidad y quizá un posgrado, o más preocupante aún, en esos 14 años tienes acceso a grupos oscuros de internet que van a moldear la manera en que vas a percibirte a ti y a los demás hombres y a las mujeres que te rodean en esos 14 años. En los 14 años hay 3 etapas del ciclo de vida que la terapia sistémica puede, o que en la terapia sistémica se valoran para una persona. Puedes pasar de la juventud a la adultez joven a la adultez franca en esos 14 años en que detectas un problema y que vas a terapia. Es decir, si tú no ves que las interacciones que tienes pueden ser problemáticas, en 14 años se pueden agravar y pueden llevar a otro tipo de problemáticas cada vez más grandes, y son otros 14 años en lo que decides pedir ayuda. Entonces, partiendo de ahí, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con los hombres que están decidiendo creer esta sarta de tonterías? Y es que no son ajenas. Tenemos desde pobres diablos cuya solución a los problemas es que imaginemos cosas chingonas. Exactamente. Imaginémonos cosas chingonas, carajo, imaginémonos. O tenemos a pobres diablos que también dicen, hay una entrevista de Diego Dreyfus que dice que él está a gusto con que una mujer le diga que lo necesiten, pero que él no necesita a las mujeres porque él está muy cómodo consigo mismo. Te amo, namaste. Que es importante que el hombre no puede, como el hombre no puede merecer amor, o al menos ese pelón desagradable, horrible, no puede merecer amor, cree que el sentimiento más cercano a eso es sentirse necesitado, y que si tu pareja si tu pareja siente que te necesita, tú lo estás haciendo bien, y no está hablando de algo que en una investigación psicológica que ahora les comentaré es la puerta de entrada para una violencia psicológica. Les voy a hablar más adelante de una investigación que habla de la construcción de las narrativas de hombres que ejercen violencia en la pareja, en la revista de Ciencias Sociales y Humanidades, en donde lo que encuentran es en grupos de reflexión con hombres que han ejercido violencia, a ellos no les interesa saber qué hicieron o cómo ejercieron violencia. Lo que tratan de hablar es cuáles fueron las líneas de pensamiento que los llevaron a ejercer violencia, y han descubierto un montón de cosas que ahondaré en un momento. Solo antes de pasar a eso, quiero hablar de dos fenómenos. Uno es la alexitimia y otro es la anomia social. La alexitimia es un fenómeno que usualmente se utiliza para describir daños neuronales que hablan sobre la incapacidad del reconocimiento de las propias emociones o de las emociones de los demás. Originalmente se pensó como una palabra que describía un daño neurológico, es decir, personas que tenían un daño en el cerebro que impedía literalmente ver las emociones de los demás y reconocerlas en uno mismo. Sin embargo, ha habido investigaciones que actualmente hablan de alexitimia formativa, de alexitimia por educación o por moldeamiento social, que habla de las personas, usualmente hombres, que tienen una incapacidad de reconocer las emociones ajenas y las emociones propias. Si a eso le sumamos algo que se llama anomia social, que es esta sensación de que yo conocía unas reglas del juego y que de repente me las cambiaron, y ahora lo que estaba de onda ya no es la onda, porque lo que ahora es la onda está fuera de onda, y la onda actualmente me parece muy mala onda y te va a pasar a ti. Bueno, esta sensación de que sientes que la onda cambió, el nombre técnico es anomia social, que uno ya no entiende cuáles son las reglas sociales a las cuales uno
se tiene que ajustar para pertenecer a cierto grupo etario o a cierto círculo social. Y un ejemplo que me dolió reconocer está en el libro de Antigüedades Futuras de Adrián Chávez, en donde habla que los de mi generación utilizábamos el emoji de carita riendo con lagrimitas para decir que algo nos daba risa, pero ahora resulta que para decir que algo te da risa pones una calaverita. Yo no sabía esto, entonces de alguna manera esta sensación de anomia, esta sensación de que algo cambió y no me dieron las reglas, viene una sensación de anomia social. Ahora, esta anomia social no es exclusiva de gente de mi edad. Es algo que sucede en diferentes etapas del ciclo de la vida. Ahora imagínense a un joven o un joven que esté entrando a la adultez, que toda la vida fue un niño, adolescente, puber, joven. Hay una idea de masculinidad que tiene que seguir, pero no tiene las reglas para saber cómo se juega ese juego de ser adulto. Y entonces ahí es donde entran coaches y entran gurús de seducción y entra gente redpilera horrible a decir cosas estúpidas como todo mundo cree que todo mundo tiene el amor que cree que merece. We only take the love that we think we deserve. Claro. Solamente podemos recibir el amor que creemos merecer. Los hombres no tienen valor, sino que se lo tienen que ganar con el dinero. El hombre tiene que entender una verdad dura. A ti no te quieren por quien eres, te quieren por lo que das. A las mujeres y a los niños se les quiere gratis, pero el hombre es querido si trae dinero y seguridad a la mesa. Y entonces es en ese hueco de anomia social que estos redpileros entran. No es por nada que el contenido de la manósfera tenga tanta entrada en hombres y en hombres de cierta edad o de cierta generación. Y es porque la anomia social y la lexitimia hacen que haya una crisis de identidad, y ante una crisis de identidad tratan de buscar una respuesta, y ahí es en donde encuentran una identidad que seguir. Y si sabemos algo de la condición humana es que somos una especie gregaria, es decir, nos encanta estar en grupitos sociales porque esos grupitos sociales dan cuenta de quién soy, de cómo soy y de, sobre todo, cómo puedo conectar con los demás. Es decir, cada grupo social al que yo pertenezco nos da cuenta de las habilidades que tenemos, de los gustos que tenemos, de las potencialidades que vemos en los demás y en mí. Si quieres ver un poco más de esto, de lo gregario que llegamos a ser y de cómo juega en la identidad, puedes ir a ver el video que hicimos sobre tribalismo ideológico y la idea de tribu, que está aquí en el canal, que ya ese fue de los primeros videos que hicimos, ya deberíamos hacer uno nuevo. Pero bueno, si algo ayuda a la identidad de una persona es pertenecer a un lugar. Y entonces ves que los coaches de ligue los grupos Red Pills, los MGTOW, los Black Pills, los incels, nunca van solos, siempre van con una celulita, siempre van con un grupito, siempre van como conglomerados, porque independientemente de si yo sé quién soy o no, pertenezco a un grupo y ese grupo al que pertenezco me da cierta identidad, y ahí es donde se anclan ciertas ideas. ¿Cómo se justifica el aislamiento emocional y así? Bueno, para seguir, y quiero recomendar un libro que estoy leyendo, todavía no lo termino, es un libro muy cortito en páginas, pero está muy fuerte en contenido. Es decir, esta periodista que se llama Susan Kaiser hizo un libro que se llama Odio a las Mujeres, que habla de toda la investigación que esta mujer hizo metiéndose de encubierta a grupos Red Pill, o sea, no solamente Red Pills, sino Red Pills, Black Pills, Incels, Femcels, o sea, como de toda la esfera Red Pill, de alt-right, de expats, o sea, se fue a todos esos grupos y hizo un compendio de cuáles son las ideas que se comparten en estos grupos y descubrió cuáles son los puntos claves de las narrativas de estas personas, y como terapeuta narrativo eso me interesó bastante. Entonces descubrió que la efectividad de estos discursos tiene que ver con la narrativa de la insuficiencia masculina, es decir, que lo masculino siempre está a prueba, o que es tachado como algo negativo,
o como algo que está susceptible de ser mejorable. Y entonces tienes ideas como de que el hombre no tiene ningún valor y que se lo tiene que buscar a base a lo que provee, que todo mundo cree que que todo mundo tiene el amor que cree que merece, que las mujeres masculinizadas dejan de gustar porque no cumplen con lo que biológicamente les es estipulado, que están tachando como negativo lo masculino, que los hombres tienen que desensibilizarse, en el sentido de que tachan la vulnerabilidad y la dependencia como algo intrínsecamente negativo. Cuando, si nos vamos a los hechos, ser vulnerable es un rasgo humano. Ser vulnerable es estar susceptible de que cualquier cosa nos pase. Y pretender que el ser humano, sea hombre o mujer, no sea vulnerable es un error incluso hasta teórico. Es una reverenda estupidez. Pero la vulnerabilidad es algo que se asocia también a la emocionalidad, es decir, a la experimentación de las emociones. Entonces, cualquier expresión de experimentación de emociones o de vulnerabilidad es visto como algo negativo, además de que se ve como la dependencia como un rasgo intrínsecamente negativo, cuando acabamos de decir que el ser humano como especie es una especie gregaria, es decir, es imposible pensar en nuestra supervivencia, incluso biológica, individualmente. El ser humano ha sabido salir adelante gracias a que es una especie gregaria. Pensar que la dependencia es algo negativo nos hace caer en creencias como el hecho de que ninguna relación es importante en sí misma, que todo está con base en lo que cada quien puede adquirir del otro. Es decir, de una manera más mercantilista o de una manera más que tiene que ver más con las ventajas que le puede sacar a la otra persona más que en construir una relación en sí. Entonces se basan en estas dos mentiras, de que la vulnerabilidad es algo negativo y de que la dependencia es algo negativo, entendiendo la interdependencia como la conciencia de que cada persona tiene un papel en nuestras vidas, y esa es la primera forma que los Red Pills tratan de moldear el entendimiento de las personas que le siguen. Desensibilizarse, es decir, no hacer caso de la vulnerabilidad, y individualizarse o tender al hacinamiento, a la individuación, es decir, renunciar a la interdependencia. Y partiendo de ahí, se juntan con grupos que reaccionan, no que contestan. Para contestar hay que hacer un ejercicio cognitivo de entender qué es lo que está diciendo el otro, escuchar lo que está diciendo el otro y a partir de ahí dar una respuesta. Pero ellos no buscan eso, ellos buscan la reacción. Y si ustedes ven el documental, que por cierto está muy bueno, de Louis Theroux, Dentro de la Manósfera, ahí te das cuenta de que estos güeyes lo único que provocan es la reacción. Les dicen pucas a las mujeres, que son un coni andante, que todas son unas interesadas, y que cuando Louis Theroux les pregunta de cuál es el efecto que ellos quieren lograr o qué piensa de lo que ellos provocan, ellos dicen no me interesa, yo solo veo para mí. Y ya ves una señal de esta individuación y de esta renuncia a la dependencia. También habla de el mito del derecho agraviado, es decir, la mayoría de los grupos Red Pills hablan de que se ve más por el derecho de las mujeres que por el derecho de los hombres, y que el hecho de que las mujeres puedan tomar decisiones por sí mismas es agraviar a un derecho intrínseco del hombre a decidir sobre ellas o sobre el entorno. Es decir, hay una sensación de que el hombre pierde derechos, y a esto se llama sesgo de suma cero. Es decir, que si las mujeres tienen derechos, quiere decir que me están quitando derechos a mí, y eso es una mentira. Por ejemplo, la ley Olimpia, que es una ley que habla de penar a las personas que compartan contenido SOALCE en internet, que se comparta públicamente sin el consentimiento de la otra persona, ni la toma ni la compartición. Es decir, que el contenido haya sido tomado sin el consentimiento de la otra persona,
y que además se haya publicado o compartido sin el consentimiento de la otra persona. Mejor dejémoslo en que la ley Olimpia es una ley que habla de compartir material íntimo sin el consentimiento de la otra persona. ¿La ley Olimpia solamente protege a las mujeres? La respuesta es que no. Toda persona que sufra derivadas de fotos íntimas, acoso, violencia o amenazas de alguna índole puede denunciarlo a las autoridades, seas hombre o mujer. Y si ustedes leen la ley, no habla de una distinción de género. Es decir, que si tú como vato, seas hetero, o seas gay, o seas trans, o seas quien seas, si alguien está compartiendo material íntimo tuyo, sea quien sea, está incurriendo en un delito. La ley Olimpia se llama Olimpia porque Olimpia es la mujer que promovió esta ley. Y de hecho, vayan a ver el documental Llamarse Olimpia, que está fuertísimo, pero es muy ilustrativo de este caso. Y otro ejemplo de esos es la ley Valeria, que habla de una ley que pena los comportamientos alusivos o comportamientos de acoso que una persona ejecuta frente a otra. Y para que una cosa sea llamada acoso debe haber una conducta reiterativa ante una petición de que paren y que no te hicieron caso, que haya antecedentes y de que no haya habido respuesta por parte de las autoridades correspondientes. Solo en ese caso se está hablando de ley Valeria, y se llama Valeria porque la persona que impulsó la ley se llama Valeria. Y que si tú como vato estás siendo víctima de alguien que incurre en estas conductas de acoso, seas hetero, gay, trans, también tienes derecho a que tu caso sea tomado con la ley Valeria. Pero estos red pills abusan de la gente que reacciona, no que piensa, que reacciona, no que contesta, que reacciona para creerles sus tonterías, para creerles tonterías como de que la ley Olimpia se llama Olimpia porque solo va a apoyar a las mujeres, o que la ley Valeria se llama Valeria porque solo va a apoyar a las mujeres. Eso es una mentira. Y si ustedes se meten a la ley, ahí mismo dice que no hay distinción de género, pero es basado en este sesgo de suma cero que los hombres caen ante este discurso. Hay otra cosa que se llama la paradoja de los grupos red pills, que dicen que hay espacios en donde no hay restricciones para decir lo que se piensa o para hablar de lo que se piensa. Pero si tú eres mujer, te corren. Pero si tú contravienes su discurso, te corren. Pero si tú les das información alternativa a esto, te cuestionan o te corren. Y un ejemplo que puedo dar es cuando hablamos de que esta mamada que se sacaron los Rodrigo García Platas y los Temaches y estos güeyes del hombre alfa y del hombre beta está basado en una malinterpretación de una investigación de un sociólogo y de un etólogo que estudió a los lobos y que años después salió a desmentirse a sí mismo y decir: la regué, yo me equivoqué, yo estaba mal, yo le interpreté mal. Pero de ahí se agarraron estos güeyes para decir que eso es mentira. Y cuando uno llega a un grupo de esta gente a mostrar que están equivocados, dicen: pues tú eres tú tomaste la píldora azul, tú eres un borrego, eres un simp, eres un beta. Es decir, niegan las evidencias que se comparten para generar un diálogo. El aprovechamiento de un mundo odiante, anónimo, desenfrenado y desinformado. Es decir, que estos grupos aprovechan estas prácticas de gente para darse a conocer y para tener mayor potencial. Y los algoritmos funcionan así. El algoritmo no funciona porque tan valioso es un contenido, o qué tan veraz es un contenido, o qué tanto sustento tiene un contenido. Los algoritmos responden a las reacciones, y no hay nada más visceral que el odio, y no hay nada más visceral que la ignorancia. Entonces, estos grupos saben eso y promueven discursos que generen una reacción desde la tripa, y eso genera que se compartan ideas para darse más libertad, y estos grupos tienen más. Estos grupos generan más ruido, pero el hecho de que generen más ruido no significa que sean mejores. Y hay una creencia de que el hombre es incapaz de manejar su sexualidad. Y para muestra, solo les voy a poner este fragmentito de lo que dijo Temach en una de sus pláticas. Nos enseñó a tenerle miedo al dolor.
Y entonces evitamos el dolor con cosas que refuerzan la mentira. Es decir, cada vez que te sientes solo, pues un poquito de porno y una pajita. Cada vez que sientes el impulso sexual incontrolable, en lugar de encauzarlo o en lugar de contenerlo, porque eso es dolor. Esto parte de la idea de que el hombre como especie mamífera es incapaz de regular o de manejar su conducta sexual. Como si no tuviéramos aquí en el cerebro un área de la corteza que se llama corteza prefrontal que nos ayuda a contravenir los impulsos de la amígdala o que nos ayuda a decidir cuál es la mejor manera de actuar frente a cualquier cosa que sucede, ¿no? Porque a estos güeyes les encanta la biología básica cuando les conviene. Porque cuando hablamos de prefrontal, de toma de decisiones, del aprendizaje de los afectos y así, entonces eso no es biológico, eso es ideológico. Y eso también habla de una práctica que se genera mucho en los grupos a los que esta periodista Susan Kaiser notó, que es como la moralidad selectiva. Es decir, hay juicios que se ejecutan cuando algo va en contra de sus creencias, pero que no se ejecutan cuando va a favor de sus creencias. Es como cuando a los psicólogos o a los médicos les preguntan, ¿pero tú en qué corriente te basas? ¿Pero tú qué es lo que haces? Pero cuando les leen o cuando van a constelaciones familiares no les preguntan en qué se basaron, ¿no? A ellos sí les creen. Entonces, eso es un ejemplo. Ahora, todo este mecanismo vean todo lo que hay que apoya a los Red Pills, que está a su favor. Es toda una maquinaria que está buscando que solo busca gente que esté dentro de sus filas, pero no se piensa en cuáles son las consecuencias que puede traer para un chavito o para una chavita el estar dentro de estas filas. Uno de los caballos de Troya más recurrentes para esta gente es la disciplina. La disciplina a través del ejercicio, porque se basan en este mito biológico, biologicista, determinista, de que los grupos biológicos con mayor tono muscular o con mayores habilidades físicas tienen más probabilidades de tener una pareja. Y sin embargo ha habido estudios en donde el atractivo, por ejemplo, se ha medido más en el ejercicio del sentido del humor y del intelecto más que del ejercicio físico. Pero ahí andan más machacándose la cara, dándose martillazos, pues porque ya vimos que la inteligencia no es lo suyo, ¿verdad? La verdad fue increíble. Estaba en la expectativa de cómo iba a quedar el resultado, pero pues la verdad me sorprendió demasiado. Pasé de ser un niño a un hombre. En el cambio, pues obviamente me siento muy diferente. Es impactante el primer choque ahí, apenas uno se ve, pero me gustó demasiado. En ese sentido, hay que hacerles creer a los hombres que no tienen valor y que tienen que ganárselo. ¿Cómo se lo ganan? Teniendo control. ¿Y cómo ganan control? Utilizando la violencia. Y a esta estrategia de ganarse el respeto lo hacen con una estrategia que Susan Kaiser denominó la militarización de la vida cotidiana. Es decir, hay un discurso en donde no tienes que pensar cómo ser hombre, ni tienes que sentir para ser hombre. Lo que tienes que hacer es pararte a las 5 de la mañana, mojarte la cara con hielo, a las 5:10 bañarte, a las 5:12 ponerte un smoking, a las 5:15 quitarte el smoking y ponerte ropa deportiva, a las 5:20 fingir que corres bien rápido para que un streamer corra más rápido que tú y te humille, y así. Si se dan cuenta, este tipo de contenidos lo único que hacen es poner a los vatos en un régimen pseudo-militar, porque con esos les garantizan acercarse a la masculinidad, cuando en realidad no hay ninguna garantía de eso, solo les da una sensación de falso empoderamiento porque están cambiando una rutina de vida, pero esa rutina de vida está orientada a la desensibilización, es decir, a no pensar en cuáles son las consecuencias de mis acciones para la vida de los otros, para la vida emocional y propia. No hay ese enganche emocional. Y un grupo que Susan Kaiser pone es que la mayoría de los grupos Red Pills ponen: esto es contenido impactante, o esto es contenido ofensivo, o esto es contenido que no es para todos, esto es contenido que es solo exclusivo para hombres que buscan lo mejor de la vida,
esto es para hombres que buscan la mejor versión de sí mismos. Este contenido lo que hace o lo que intenta es que apagues el cerebro y que te desensibilices, porque el enganche emocional está basado en el odio. ¿Y qué es lo que van a odiar? Utilizan un mecanismo que se llama inversión del rol de la víctima. Cuando hay cuestiones de abu hacia mujeres, ya sea físico, emocional, sualcé, hablan de que ellas se lo buscaron porque como ellas tienen el poder de la belleza y tienen el poder del dominio sualcé, y los hombres son estos pobres seres en desgracia que son incapaces de controlarse, ellos son las verdaderas víctimas. Por eso les llaman inversión del rol de la víctima. Y sin embargo, habla de un reconocimiento de estos grupos de una inhabilidad social, pero nunca se preguntan cuáles son las habilidades que les hacen falta. Su razonamiento solo llega a: tú eres inhábil social porque el hombre así es. Así de, cógeme un ratito, cocíname algo rico y cállatelo. Así piensan. No reflexiones, no sientas. La cosa es que piensan estas cosas, estos güeyes. Y esto basado en un ideal masculino de hombre proveedor, ¿a partir de qué? De dinero, de éxito. Y entonces los discursos red pills dicen: ¿cuántos Lambos tienes, brother? ¿Cuántas casas? ¿Cuántos billetes? Mira al otro lado, panza, 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 mileurista. Es como, fuck, yo no puedo durar mucho aquí, ¿sabes? Voy a hacerle así para ver si así me hacen caso. No sé si han notado. Utilizan el control como... Y esta militarización de la vida cotidiana también surge de la creencia de que hay una guerra. ¿De qué? En realidad nadie se está peleando con nadie, pero como es importante tener un grupo enemigo, cuando tengo un grupo, un gremio que trata de buscar una identidad con base en estas ideas, pues es importante tener un enemigo. Y entonces no es por nada, los grupos le llaman guerra cultural a esta cuestión de negar los derechos de otras personas. Entonces vean todo este mecanismo que está constituido narrativamente para meter a los hombres en una situación o en una situación de insuficiencia. Y lo que más me llama la atención es esta necesidad de percibir al hombre constantemente como insuficiente, como en una constante búsqueda y como en una negación de la diferente variedad de tipos de hombres que existimos allá afuera y que no están dentro de esta lógica del proveedor. La pregunta siempre es cuántos Lambos tienes o cuántas casas tienes, pero no cuántos amigos tienes o cuántas experiencias chidas tienes o cuántas emociones eres capaz de sentir cuando ves una peli. Y esto se basa en la reducción de la lógica masculina ante un falso determinismo biológico, que además es malentendido. Y si no, pregúntenle a García Platas hablando de la masculinización de la mujer y la feminización del hombre, que además eso es en sí mismo misógino, porque es tachar lo femenino como algo negativo, cuando en realidad, si ustedes estudian la psicofisiología, por ejemplo, hay gente allá afuera que es medio mensa para entenderle a la fisiología, que cree que los mecanismos de oxitocina generan una baja de testosterona, o sea, que para poder tener relaciones, digamos, próximas emocionalmente hay que bajar la testosterona, y no... Digamos que el precursor de la testosterona, que es la respuesta violenta, es el que se utiliza también para generar oxitocina. No es que te baje la testosterona, es el mismo precursor, pero pues ni siquiera entienden eso. Entonces, esto genera dos cosas que me parecen bien importantes. La paradoja de la soledad. Al buscar ser un alfa autosuficiente, el individuo rompe las redes de apoyo para convertir sus relaciones solo en utilitarias, lo que les mencionaba hace rato. Y eso, ¿qué creen que sucede? Que la persona que sigue estas reglas termina quedándose solo. Y hay una ansiedad por el estatus. El miedo a perder el valor del mercado del amor hace que generen un estrés y una ansiedad crónica. Y cuando hay estrés y cuando hay ansiedad, es más difícil ponerse en contacto con uno mismo, porque las emociones que uno siente están más ligadas a la angustia y al miedo y a la paranoia. Y entonces
uno cada vez es más incapaz de reconocer todo el arco iris de emociones que cualquier experiencia nos puede traer, y esto genera una incapacidad de relaciones íntimas. Vas reduciendo las relaciones para que las personas se queden cada vez más solas, y entonces, como la narrativa Red Pill ya te dijo que el enemigo son las mujeres porque ellas tienen valor intrínseco y no tú, entonces tú terminas por generar una narrativa y mecanismos que vean en la mujer a un enemigo en lugar de pensar qué es lo que está pasando que me está alejando de las demás personas. Y entonces vemos a Esperpentos 19 que promueven estas mismas ideas incluso en sus pseudocuentos, pero no se ponen a pensar cuáles son los efectos que estas formas de pensar tienen hacia los demás, hasta que ven las consecuencias de sus actos. Pero de todas maneras, aunque lleguen las consecuencias de sus actos, nunca son consecuencias de lo que ellos pensaron, sino hubo un enemigo ahí que es apoyado por un sistema, y lo que me parece increíble es que esta gente es incapaz de ver que estas personas les están diciendo constantemente que no valen nada, a menos que hagan lo que ellos quieren, a menos que pienses como ellos piensan, a menos que ejerzas control sobre las demás personas. Y como ya hemos visto en otros videos de psicología, que el primer indicio de violencia es el control, vamos a hablar. ¿Se acuerdan que al inicio del video les conté de esta investigación que hicieron en Nuevo León, de hecho, investigadoras sobre hombres que habían ejercido violencia, no solo a sus parejas, en general violencia? Bueno, pues les voy a hablar de qué descubrieron. Primero, descubrieron que el ideal masculino se basa en el hombre protector, proveedor y en la representación del control como un mecanismo de relación basado en el dinero inicialmente. Es decir, que el hombre solo tiene valor de acuerdo al poder adquisitivo que tiene, y que el control es el valor principal para un mecanismo de relación. Es decir, que los hombres que han ejercido violencia se sienten más cómodos en relaciones en donde tienen más control que en relaciones en donde no lo tienen. Partiendo de ahí, dicen que las etapas del desarrollo, todas estas respuestas, todo esto que les estoy diciendo, lo pueden encontrar en un artículo que se llama Narrativas masculinas de hombres que ejercen violencia hacia la pareja, participantes en grupos de reflexión, de Monterrey, México, en la revista Polis. Ahí está el artículo para que vayan a corroborarlo. Las etapas de desarrollo en los que ellos hablan de dónde aprendieron o cómo aprendieron a ser los hombres que son ahora, dijeron que las etapas más importantes son la niñez, la juventud y la adultez joven. Es decir, que en esas etapas de vida es que se construye la manera en que ellos entienden el ser hombre, y que hay 3 formas en las que estas personas ejercen la violencia. Uno es algo que se llamó gentileza encubierta, una forma de tratar bien a las personas siempre y cuando se obtuviera algo a cambio. Es decir, que estos hombres reconocían esta gentileza que ejercían o este cuidado que ejercían, pero no estaban motivados por cuidar a las personas o por tratar bien a las personas, sino que detrás de esta gentileza se escondía una retribución de algún tipo. No se especificó cuál, pero buscaban algo a cambio. Luego hablan de que hay algo más físico, pero que lleva más tiempo en reconocerse, pero cuando se hace, no se se reconoce el hecho violento, pero no se reconoce la gravedad que este tiene. Y entonces escuchas explicaciones del tipo, bueno, sí le pegué, pero no fue para tanto. O no, bueno, sí le pegué, pero pues le sanó después de un mes. Hay un documental que se llama La Fiscal, que vimos en Netflix, en donde literalmente la persona que está siendo imputada le dice al juez, pues sí, la desuscribí de la vida rebanándola en diferentes porciones, ¿verdad? Pero es porque yo pensé que ella... ¿Qué hubiera hecho usted, señor juez? Porque yo pensé que ella estaba siendo infiel. O sea, ni siquiera había evidencia de eso. De lo que había evidencia era de que esta persona le había pedido a este hombre ya no ser pareja. Le dijo, ya no quiero nada, ya me quiero ir. Se lo había dicho, se lo había escrito, le había dicho a las familias, pero pues al parecer decirte explícitamente que no quieren estar contigo no es razón suficiente para que no estén contigo, y entonces obvio
el siguiente paso es agarrar un objeto punzocortante, ¿no? Y entonces veías cosas como la minimización de la violencia física, y ya hablando de la SOALC, que parte en un control del cuerpo, no solamente de tu cuerpo, tu decisión, como dice el Trump, o ese círculo de trogloditas, sino cómo se ve, cómo se viste, cómo se peina, cómo se pinta, desde ese control hasta su vida SOALC o su disfrute, es decir, que suelen ser personas que cuando una mujer les dice, oye, y si metemos juguetitos, o si hacemos esto distinto, en lugar de ponerse en un plan experimentoso, dicen, ¿dónde aprendiste esas cosas? Y entonces eso les da pie a ejercer este tipo de violentaciones, ¿no? Y no estoy diciendo que los hombres que estén allá afuera, que pues no hay pruebas, pero no estoy diciendo que estos hombres que promueven estas ideas tengan estas conductas, pero piensen en cuáles son las ideas que se están siguiendo al momento de decir, ellas son unas pucas y van a decir que es una etapa para justificárselo a pasar a este tipo de prácticas. Yo nomás lo dejo ahí les dejo este video para que lo repitan las veces que necesiten. Tomen notas, busquen el libro de Odio a las mujeres de Susan Kaiser, vean el documental de Detrás de la manósfera de Louis Theroux, vean La Fiscal que está en Netflix, busquen estos artículos y háganse sus propios criterios, porque algo que me sorprendió y que no lo había visto y que esta periodista lo dice muy puntualmente es que estos grupos no son aleatorios, siguen estos mismos principios y no es nada más de México, es algo que se comparte en México, en Estados Unidos, en Alemania, en Australia, en Inglaterra, y que las estructuras de videos son exactamente las mismas, porque ni para eso son creativos, dicen exactamente lo mismo, pero no es que si muchos lo repiten está bien, es que si muchos lo repiten, ¿qué es lo que están diciendo? Lo que tendríamos que estar pensando es cuáles son las consecuencias que pueden estar sucediendo, y desgraciadamente cuando se encontraron diarios de este niñito en Michoacán, hablaba de que las mujeres habían arruinado su vida, que él se encontraba impotente ante la realidad que le tocó vivir. Y esto nos habla de una urgencia que tenemos para hablar de la masculinidad fuera de estos discursos, fuera de la militarización de la vida cotidiana, fuera de la desensibilización, fuera de la agresión, del control como mecanismo de relación, y que empecemos a hablar desde otro punto de vista sobre la masculinidad. Y bueno, para dar consejos, porque hasta eso los redpileros o gente que genuinamente está preocupada, uno de los argumentos que tratan de utilizar para desacreditar nuestros trabajos, y para muestra vayan a ver los comentarios de nuestros videos anteriores hablando de este tema, muchos dicen, ¿cuál es la propuesta que entonces tú das? Porque ellos hacen algo y tú no. Y pues mira, lo primero es vayan a terapia. Es más barato que comprar cualquier entrada a cualquiera de estos güeyes y vives menos enojado con las demás personas, ¿no? Y por cierto, Conversaciones Constructivas te da tus 2 primeras sesiones al 50% de descuento si tú dices que nos encontraste aquí en YouTube, o que vienes de parte de Quique Vázquez, o de Luz, o del Floor Manager, o de Cómo Me Lo Explico. ¿Cómo van a saber quién es el Floor Manager? ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es empezar a hablarle a los hombres de una manera que no dependan de la validación externa o del dominar a los demás para ser tomados en cuenta. La UAM y la UNAM dicen que hay que empezar a construir vínculos significativos en la vida real entre vatos, y que vatos construyan relaciones significativas con morras que no estén basadas en la dominación o en el control. Y otra forma en que podemos empezar a abrir conversación es hablar de nuestras emociones, contravenir a este discurso militarista y desensibilizador de los hombres, hablar de lo que sentimos, de lo que pensamos, de los dolores, de lo que nos causan, y no por eso y no el hecho de sentir que nos dé derecho a lastimar a los demás. Sentir es un acto humano,
y que no nos compromete a tener que hacer algo al respecto más allá de saber manejar nuestras emociones. Y por último, otra cosa que podemos hacer es apoyar o seguir al contenido de otros vatos que estén proponiendo otras formas de pensar o de entender esta problemática. Algunos que les recomendamos seguir es Fernando y Core, que hacen parodias sobre los machismos a la vez que reflexionan sobre los conceptos de masculinidad usando el humor. Oye, güey, ¿me das una papita? Sí, claro. A huevo. Oye, cabrón, ¿qué haces? Si topas el consentimiento. Ricky Arenal, que también es usando el humor, hace parodias sobre masculinidad frágil. A veces colabora con el amigo Mandy, que el amigo Mandy también tiene 2 que 3 sketches que hablan al respecto bastante de forma bastante interesante. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver o qué? ¿Cómo que por qué no eres hombre? Ah, pues sí soy, güey. A ver, ¿qué tanto? Ah, pues soy tan vato, güey, que sé que podría aterrizar un avión si la situación lo amerita. Eso no es nada, güey. Yo soy tan vato que cuando veo un letrero salto para golpearlo y demostrar mi superioridad atlética. Ah, sí, pues yo soy tan vato que no importa cuántos hombres bese, nunca he cerrado los ojos. Francisco Aguilar, que además de pertenecer a la comunidad disca, reacciona a contenido tóxico del que ya hablamos desde una perspectiva diversa y queer. ¿Sabes que el amor propio no me llegó así de un día para otro? Así como que, ay, ya, me levanté y me amo, me adoro, así como soy. No. Pero sí hubo un momento exacto donde dije, esto soy y que se jodan. A Pavel Gaona, saludos gente pensante, que tiene unas cápsulas y unas crónicas muy interesantes haciendo unas investigaciones periodísticas acerca de este y de muchos otros temas que tienen que ver con la masculinidad. Ahora nos van a meter a la cárcel a los hombres por hablarle a una mujer. Hablemos de la ley Valeria, de sus mitos y sus realidades. Mucho machito enojado anda diciendo cosas como la primera frase del video. Y olvidamos ponerlo en el video, una disculpota, pero también consideramos que el contenido del Magic es algo muy valioso en estos tiempos, así que también consuman Es el Magic. Es el Magic. Construyamos narrativas en donde la masculinidad no sea insuficiente, en donde ser hombre solo sea una característica más de nuestras existencias. Yo recomendaría también Alberto García o Dr. Naborsky, que he visto varios de sus reels y hablan desde el tema de las jacarandas hasta cómo criar siendo papá en este mundo tan extraño. Él mismo se describe como un humano en deconstrucción y comparte contenido de paternidad y de diferentes temas sociales que ya ha comentado aquí y en algunos reels y TikToks que he hecho. Muchas gracias. Hombres que acaban de ser papás por primera vez, hagamos un ejercicio bien sencillo. Si el día de mañana, por razones que tú no puedes controlar, tuvieras que quedarte solo con tu bebé, sin ayuda externa, sin dejárselo a tu mamá, a tus hermanas, podrías. Y yo recomendaría también que consuman a Pedro Luis, que habla de la masculinidad. No, ¿cómo no? No, es que me quiere quitar mi foco. Ah, sí. Quiere ser el chico amable de ese. Él quiere ser el chico amable, pero no. Aquí la chica amable es Luz. Pero vayan a ver también el contenido de Pedro Luis, que es también muy crítico, hace mucha investigación desde la masculinidad de la comunidad LGBT y pone acentos muy interesantes. Hace unos meses compartí un reel sobre lo que implicaba ser un hombre gay rodeado de vatos heteros y de cómo la dominación y el control y la violentación era un eje rector de las relaciones, cuando en realidad pues lo que queremos todos es tener amigos, ¿no? A ver, Sergio, ¿crees que eres muy valiente por hacerle creer a un hombre que eras su amigo y después a sus espaldas decirle: Eleazar, ¿crees que eres muy valiente por lastimar, violentar y pegarle a una mujer? Carlos, ¿crees que eres muy valiente por negarte a salir a cuadro o compartir escenario con hombres gays o con drag queens? Chumel, ¿crees que eres muy valiente por insinuar que un hombre es gay frente a tus 4 millones de seguidores en Twitter? Y pues nada, sé que este video estuvo muy denso, sé que estuvo muy grande. Hice este video porque ya me cansé de que no se les exija a estos redpileros a tener algo de seriedad, algo de seguimiento en sus comunicaciones. Entonces aquí con la doctora Susan Kaiser, con la investigación que les di, con los datos que maneja el INEGI, la UAM, la UNAM, espero haberles dado herramientas para que puedan cuestionar a su red pill de confianza, porque estos se basan en un mito erróneo que tiene datos de que el hombre
biológicamente es uno y que la mujer biológicamente es otra, cuando en realidad desde la psicología el relacionarse con los demás es un acto complejo, es un acto que implica cosas más allá de la biología, no solamente la biología, implica el contexto, la historia personal, la historia secundaria, lo que nos enseñaron, lo que hemos aprendido con el tiempo. Entonces hice este video para tratar de darles herramientas para empezar a cuestionarse y cuestionar todos los contenidos que ven allá afuera. Si llegaste hasta aquí, ya se la saben, comenten, compartan, suscríbanse, denle click en la campanita. Cualquier like, de verdad, cualquier hype que ustedes nos den, apoyan a que sigamos haciendo estas investigaciones y a que sigamos trabajando en cómo me lo explico. Y cuéntame aquí abajo, ¿a qué otras cuentas crees tú que deberíamos darle mayor seguimiento para contrarrestar estos discursos redpileros que abundan allá afuera y que no tienen sentido? O cuéntanos aquí si tú has notado estos mecanismos de los que hemos hablado, de aludir al odio, al que no contestes, al que no pienses, a que está prohibido hablar de ciertas cosas. Cuéntame aquí abajo cuál ha sido tu experiencia, o incluso si quieres algo o quieres que investiguemos sobre algo en particular acerca de este fenómeno, también déjanoslo aquí abajo, porque me parece muy importante que empecemos a hablar de este tema con la seriedad y con las herramientas suficientes para poder contrarrestarnos. Y no olvides dejarnos las cuentas que quieres que sigamos para contrarrestar este tipo de discursos. Gracias por llegar hasta acá. Si quieren seguir la conversación de manera respetuosa y de manera curiosa, pueden hacerlo en el grupo de Instagram, en gente pinche guapa, o pueden buscarnos en el grupo de Facebook, cómo me lo explico, para que sigamos la conversación al respecto. Y recuerden que mañana estoy en Monterrey, Nuevo León, en zona de Demsadre, con Mike Salazar, Lando Ibarra y Mel Berrones, la gente que estuvo en LOL. Nos vamos a juntar en Monterrey a echar el relajo y luego nos vamos a Tecate y a Mexicali, nos vamos a la UABC para presentar Paráfrasis Cerebral. Lleva tu libro si ya lo compraste, o cómpralo ahí en la feria del libro y lleva tus preguntas, tus dudas, tus comentarios, porque vamos a estar allá echando relajo. Vamos a firmar todos los libros, vamos a contestar todas sus preguntas y estén pendientes porque este 25 y 26 voy a estar en la Mega XP con la banda de Devir hablando de juegos de mesa, que es una de mis pasiones, y me parece que por el momento esto es todo. No, espérenme, también el 10 de mayo vamos a estar en la Feria de León, en la Feria del Libro de León, Guanajuato, así que lleva tu libro que lo vamos a firmar. Y el 16 de mayo vamos a estar en la Rosario Castellanos moderando la presentación del libro Inventos que usamos diario de Bárbara Anderson, que qué bonito que existe un libro infantil que hable de este tema, así que estén muy pendientes. Y sin nada más que añadir, allá afuera hay un montón de explicaciones y esto es cómo me lo explico, o cómo me lo explicaron un montón de personas. Enrique en su consulta sin fin, Luz le sigue con gracia y swing, con memes y chistes nos hacen reír.